Estábamos ya acá, ¿no? Ujú. Bueno, ¿por qué nos interesa ver esto? Porque en esta época, por ejemplo, entre el 55 hasta el 76, va a ser una época de mucha convulsión social y política, muchos cambios y mucha represión. Estamos siempre como enmarcados en golpes de Estado y en dictaduras. ¿Sí? Entonces la cultura va a tener como dos carriles hacia grandes rasgos, ¿no? La cultura oficial, lo que se permitía, y la contracultura de los grupos emergentes, ¿sí? Porque si hay algo que es necesario para los distintos sectores sociales es poder expresarse. Y en dictadura, que está todo tan cercenado, siempre hay canales por donde se pueden ver expresiones de esos grupos. Uno de ellos, por ejemplo, en esta época de Onganía, Levinson, Lanuse, va a ser el cine de liberación, por ejemplo, con Pino Solanas, que ha hecho La Hora de los Hornos. Y bueno, la hacían y tenían que presentarlo en la clandestinidad, y llegaba la policía y tenían que salir corriendo, y le secuestraban las cintas de la película, por ejemplo, corriendo el riesgo de ser, encarcelados, golpeados, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos en cuenta esto? Es distinta la producción cultural y la forma de expresarse de los distintos sectores sociales en dictadura que en democracia. Y a esto también tendríamos que agregarle, pero ya es como solamente para mencionarlo, el contexto internacional. Nosotros vamos a estar desde el 45 en adelante hasta el 91 en plena Guerra Fría. ¿Está? Bueno, la caída de la Unión Soviética, nosotros vamos a estar con Menem, iniciando ahí su bienio gubernamental, ¿sí? Pero toda esta etapa la vamos a tener desde acá, en plena Guerra Fría. Y eso también va a tener impacto en lo cultural. Lo soviético era mala palabra, por ejemplo, todo lo que pudiese revestir algo de socialismo o de comunismo era perseguido, y más en épocas de dictadura que están absolutamente alineadas con Estados Unidos en el bloque occidental capitalista, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, la vuelta de Perón con la posibilidad de una democracia más ampliada, en esto de que ya no va a haber partidos políticos proscriptos, y sobre todo el partido más numeroso, ¿no? Con mayor cantidad de seguidores, de afiliados y demás. Es la vuelta de ese líder. También la cultura va a estar atravesada por esta situación política. Y después, bueno, muere Perón, queda la vice, Isabelita o María Estela Martínez de Perón, y le hacen el golpe de Estado en el 76, con 7 años largos, muy largos de dictadura, que más que dictadura nosotros lo vamos a enunciar como terrorismo de Estado. Esto también va a estar circunscribiendo la cultura y las expresiones culturales, con gran persecución, con mucho miedo social, que va a poner su sello también en el ámbito simbólico. Y luego vamos a encontrar esta otra etapa que comienza acá, llamada la época de la historia de la cultura, historia argentina reciente, del 83 en adelante, donde con mejores épocas, con épocas no tan buenas, tenemos el retorno de la democracia, donde, por suerte, no hemos tenido más dictaduras militares. Pero bueno, hemos tenido momentos muy difíciles. Acá podemos ver el 2001. ¿Qué pasó en el 2001?
Bueno, en 10 días tuvimos 5 presidentes con una crisis terrible que también va a estar signando gran parte de lo que fue la cultura y su expresión. Algo importante es que en esta primera época, sobre todo, pero hasta el día de hoy, yo diría, la etapa de la dictadura del 76, del 83, del terrorismo de Estado, fue tan fuerte y se necesitaron buscar respuestas que se empezaron a hacer muchas producciones culturales en todos los órdenes, cine, teatro, pintura, en todo, en literatura, tratando de bucear y de explicar y de entender qué es lo que pasó. No de justificar, pero sí sacando a la luz todo lo que había estado oculto. ¿Cómo llegamos hasta hoy con ese tema, por ejemplo? Bueno, hoy tenemos los antiguos centros clandestinos de detención, que muchos de ellos fueron resignificados y convertidos en espacios de memoria, porque vamos a trabajar también con un concepto muy importante que es el de la memoria anamnética, que significa esto, ¿no? Poder rescatar del olvido a las víctimas, no hacer, digamos, un caso omiso a los que padecieron esto. Entonces vamos a tener cine, teatro, televisión, plástica, todo lo que ustedes puedan imaginar en ámbito cultural, que buscan entender, explicar qué pasó en esta época y desentrañar. Una que inmediatamente en el 85, una expresión que salió así inmediatamente, la primera película de esta temática fue La historia oficial, que justamente en el 85 gana el Oscar y fue la denuncia a través del cine del robo de bebés y de niños, por ejemplo, cosa que la mayoría de la población no sabía. Bueno, en el 85 ya se empezó a explicar, a comentar, a denunciar a través del cine, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, estas son las etapas que nosotros vamos a ver, nos vamos a dedicar básicamente al siglo XX, si bien vamos a hacer una reseña desde la Revolución de Mayo. ¿Sí? Dejo de compartir, esto se los voy a enviar, así lo tienen todos, les sirve para lo que ustedes quieran usarlo, pero ténganlo a mano para saber, cuando hablamos de una época, bueno, es época de dictadura, época de democracia débil o de baja intensidad, democracia ampliada, bueno, sí, ampliada cuando pudimos votar las mujeres, porque antes era una democracia limitada al género también, ¿no es cierto? Bueno, todo esto es lo que vamos a ir atravesando. ¿Sí? Con esto ya estamos empezando la unidad número 2. La semana que viene tenemos la presentación de sus trabajos, así que en la otra vamos a empezar ya con la Revolución de Mayo y algunas cuestiones que tienen que ver con la arquitectura y la plástica también de esa época, que fue, bueno, el origen un poco de todo. ¿Sí? ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Bueno, una pregunta que justo se había cortado el Zoom cuando estaba arrancando. Relacionándolo con lo que habíamos hablado de la primera parte de la clase, y basándonos en el cuadro de las presidencias, los palacetes de 1880, ¿sí? De la época de la oligarquía, que después, debido a la inmigración y a la fiebre amarilla, terminan convirtiéndose en los primeros conventillos porque las familias se terminan mudando. El ejemplo claro, sí. Hoy por hoy el ejemplo claro es la Embajada de Francia o alguno de los palacetes de Recoleta. Esos también son parte del acervo cultural, porque muchos son privados. Sí, sí, porque muchos son privados. No todo lo que es acervo cultural es patrimonio. El patrimonio implica que algo sea declarado patrimonio mundial o universal, significa que lo va a financiar la UNESCO, ¿sí? Pero vos tenés tu propio patrimonio histórico que puede ser privado.
sí, sin ninguna duda. Hay, por ejemplo, el Museo de Arte Decorativo, es un palacete de una de las familias más encumbradas de 1880, y bueno, hoy es un museo de arte, por ejemplo. En una época fue privado absolutamente. Hoy en día creo que, no sé si es el gobierno nacional o el de la ciudad que tienen parte en él. No estoy muy segura porque sé que cambió un poco de manos. Pero sí, ese es patrimonio nuestro. Sí, sí. Aunque no sea declarado por la UNESCO como mundial. Sí. Eso es un trabajo muy interesante, por ejemplo, ver en la misma época como tensión social lo que era, cómo vivía la élite y cómo vivía el inmigrante que llegaba recién y qué pautas culturales se cumplían en un conventillo y cuáles en esos palacetes, ¿no? Pero bueno, son temas O el que hotel de vamos inmigrantes, ¿no, bien. profe? Uy, ese es maravilloso. Cuando no había pandemia, generalmente lo iban a visitar, o iban a visitar distintos lugares, hacían unos trabajos, pero ahora se puede visitar virtualmente, es muy bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, no de mi parte al menos. ¿A qué hora es el partido? Con Madariaga en 5 minutos. No, el partido de... A las 9 me parece. A las 9, si no me A las equivoco. A 9, a las las 9. 9. Ah, bien, bueno, muy bien. ¿Con quién jugamos a todo esto? No Contra estoy muy en Chile. tema. Con Chile. Eliminatorias. Ah, con Chile. A la otra edad. ¿Para el Mundial? ¿Para el Mundial? Sí, el año que viene. Opa. Bueno, en fin. Bueno, gente, nos vemos entonces el jueves. Yo les voy a mandar el orden. Buena semana. Cualquier duda que tengan con el trabajo me mandan por mail o por Classroom y yo les respondo. Buenísimo, gracias. Buena semana. Chao, profe, hasta luego. Igualmente. Nos Chao, vemos. profe, buenas noches.